cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que estos coman? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5.000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. En la primera lectura que no leímos, o sea, no grabamos la lectura, la primera, derecho del libro de los Hechos Apóstoles, vemos que hay los discípulos, todos los apóstoles, que estaban presos, que el ángel de la noche los había sacado de la cárcel y habían vuelto a predicar, fueron detenidos de nuevo, los sumos sacerdotes y los sumos pontífices los querían matar, y ahí entra en escena un fariseo famoso llamado Gamaliel. Gamaliel había sido maestro en la religión de San Pablo y de San Esteban. Y según cuenta Monseñor en el libro sobre Nuestra Señora, los 3 años de vida pública de Nuestro Señor, no estuvo Gamaliel en Jerusalén, no lo conoció Nuestro Señor. ¿Por qué? Porque había ido a recorrer, encomendado por el Consejo de los Ancianos, del Sanedrín, había ido a recorrer las comunidades judías que estaban en el extranjero. Y se llevó a un joven discípulo como secretario, que era San Pablo. Por eso San Pablo tampoco estuvo. Esto cuenta Monseñor. Pero era un señor, Gamaliel, era un señor de buen espíritu. Y él, cuando llegó a Jerusalén y vio todo lo que había pasado con la muerte de Jesús, con las enseñanzas que él predicaba, él se quedó muy propenso a creer que realmente Jesús era el Mesías. Y sin decirle nada a nadie, él tomó varias actitudes en defensa de la iglesia naciente. La más importante de todas, la que nos trae las Sagradas Escrituras, la que nos trae los Hechos Apóstoles, es esta, que estaba presente en este consejo y que querían condenar a muerte a los apóstoles, y él les dice esta reflexión muy sabia. Le dice: hey, cuidado con lo que van a hacer con estos hombres, porque en los últimos años aparecieron algunos aventureros
que decían que eran el Mesías y que juntaron algunos adeptos, pero todos fueron dispersados y apresados y muertos. Si esta iniciativa es de los hombres, va a morir por sí sola. Pero si es de Dios, no adelanta pelear contra Dios. Y se ve que en el consejo había algunos más centristas, no eran tan fanatizados como los sumos sacerdotes, los sumos pontífices, y entonces aceptaron el consejo. Y eso permitió a la iglesia, a los apóstoles, continuar predicando por un tiempo más, porque después la persecución se va a recrudecer. San Esteban va a ser muerto, las cosas se van a complicar en Jerusalén y después en todo el Imperio Romano para los cristianos. Pero es muy interesante cómo Dios suscita inesperadamente personajes que ayudan a sus hijos, a los hijos de Dios, en los momentos clave. Y esto tiene que ser una confianza nuestra. Siempre que tengamos alguna dificultad, confiemos, porque Nuestra Señora va a mandar el remedio. En el Evangelio que leímos, nos cuenta San Juan la multiplicación de los panes. Fueron 2 veces que Jesús multiplicó los panes. Esta es la primera. Y nuestro Señor, como ven, le dice a un discípulo, a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Claro, porque en realidad cada familia, cada persona que iba atrás de Jesús tenía que responsabilizarse de su vianda, tenía que llevarse una bolsita, una alforja, algo con la comida, porque sabían que Jesús iba a estar en el desierto. Pero las multitudes se quedaron tan maravilladas que se quedaron varios días, es decir, se ve que llevaban unas tiendas, o el clima era benigno, acampaban ahí, y Nuestra Señora al día siguiente continuaba enseñándoles y predicándoles sobre el reino de los cielos. Y entonces se les acabó, a todo el mundo se les acabaron las provisiones. Y la distancia hasta el pueblo más cercano tenía una cierta extensión. ¿Qué serían? 15 kilómetros, 20 kilómetros, no sé. Lo suficiente para que alguien sin haber comido un día entero pueda desfallecer. Por eso nuestro Señor, primero compadecido de esa gente, y en segundo lugar, porque hacía falta a lo largo de su vida pública que él hiciera ese milagro. Era necesario que los apóstoles, los discípulos y la gente en general tuviera la certeza de que Jesús era capaz de transformar la materia. En este caso, multiplicarla. Y es algo prodigioso. Imagínense tener una bolsita con 5 pancitos, ir sacando y no se acaban nunca. Es decir, saca uno, se multiplica. Es un milagro de creación impresionante. Dios está creando nueva materia. Bueno, eso era importante porque nuestro Señor en la última cena va a instituir la Sagrada Eucaristía y Él va a explicar que se va a producir un milagro también. Transformar la sustancia pan y la sustancia vino, pan hecho con harina de trigo y vino hecho con zumo de uva, pronunciando las palabras indicadas por Jesús, el ministro ordenado, el sacerdote, el obispo, pronunciando esas palabras sobre la materia indicada, se produce otro milagro, la transustanciación, es decir, de la sustancia pan y la sustancia vino se transforma en la sustancia Jesús, Dios y hombre verdadero. Entonces, y bueno, y así fue. Pero ¿cómo vamos a comprar 200 denarios? Es una fortuna. Fíjese que Jesús fue vendido por 30 denarios, 7 veces más. Y Judas, si bien que no era una fortuna, pero era un dinero considerable, 30 denarios, 200. Y nuestro Señor le dice, no, díganle a la gente que se siente. Porque sale alguno a buscar a ver si alguien tiene algo. A ver si nada, 5 pancitos que son 2 pescados. Ridículo. Servía para darle un lunch a nuestro Señor, nada más.
y nuestro Señor les hace sentar y hace ese milagro, imagínense. Y corrió, todo el mundo se enteró. Aparte, el sabor de ese pan y de ese pescado tiene que haber sido extraordinario. Sobraron 12 cestos. Qué bueno sería que por lo menos un pedacito hubiera llegado hasta nosotros. Bueno, no lo comeríamos, haríamos una catedral, pero ya sería interesante. Bueno, entonces tengamos esa confianza en nuestro Señor, tengamos esa confianza en Nuestra Señora, que siempre interviene cuando todo parece perdido y no hay nada humanamente que hacer.